Montevideo es una ciudad viva, cambiante, y esos cambios generan rispideces. Uno de esos cambios se están viendo en la fisonomía de la ciudad. Un boom de la construcción, particularmente en la zona de Cordón. Ese empuje inmobiliario viene despegándose al calor de la ley de vivienda promovida, que concede exoneraciones impositivas a la inversión privada en construcción de viviendas bajo ciertas condiciones. La norma se aprobó en 2011 durante los gobiernos del Frente Amplio, pero fue flexibilizada durante la actual administración, y es allí que se ve más notoriamente el quiebre. Días atrás, respecto a este tema, conversamos con 3 empresas del sector: Coppel Sánchez, González Conde y Campiglia. Esto decía, por ejemplo, uno de los participantes, Ignacio González Conde, sobre los efectos positivos que se están viendo en la ciudad. Como primera medida, ir a construir a barrios que hacía 20, 30 o 40 años que no tenían una construcción nueva, ¿no? ¿Ejemplo? Ejemplo, La Blanqueada, por ejemplo. Nosotros hicimos un desarrollo muy importante en La Blanqueada, donde antes había un enorme terreno que era un baldío. Hoy es un edificio donde viven aproximadamente 700 personas, con un autoservicio muy grande abajo, donde se dinamizó todo el barrio de una forma poco creíble, donde fuimos a construir y del año 70 y pico que no se construía. Entonces eso, lo que decía él, cambia el perfil de la ciudad, porque donde antes había casas ruinosas se cambió por edificios modernos, nuevos, con todos los servicios, con todo lo que implica la modernidad de todo. Es decir, han cambiado los servicios de transporte también por los barrios que hemos pasado, que han cambiado en cuadras enteras, donde en 4 manzanas se han hecho 14 o 15 edificios. Ejemplo, en el centro, por ejemplo. Sin embargo, la suerte de revolución que está generando en el mercado inmobiliario esta ley tiene sus detractores, que señalan que la normativa buscaba originalmente llevar a un descenso en el precio de los apartamentos para mejorar el acceso a la vivienda de los sectores bajos y medios bajos de la población, y que eso, sin embargo, no ha ocurrido. Sostienen, en cambio, que los grandes beneficiarios son justamente los promotores privados. Uno de estos colectivos que cuestiona esto que está sucediendo tiene que ver con Miles de Ciudades, que busca justamente la reflexión y el debate sobre temáticas vinculadas a la ciudad y a la vivienda, y que viene señalando lo que ve como problemas de esta normativa. Son a ellos entonces a quienes estamos recibiendo hoy aquí en el estudio de En Perspectiva para tener otra visión respecto a este tema. Estamos con el comunicador Gonzalo Cortizo y con el arquitecto Álvaro Moreno, integrantes ambos de Miles de Ciudades. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Buenas. Bueno, primero, a ver, vamos a presentar a Miles de Ciudades. Contemos algo más de qué son, cómo empezó este proyecto. Empezó como un proyecto audiovisual, ¿no? Y se fue complejizando, digamos. Exacto. Sí, nosotros arrancamos, como contaste, tenemos disciplinas diferentes, miradas diferentes sobre el tema de la ciudad. Y eso nos llevó a una inquietud que teníamos, que compartíamos por caminos diferentes que teníamos trabajando. Gonzalo desde el lado de los relojes de asentamientos, en el PI, y yo trabajaba con cooperativas de vivienda, en una inquietud de generar insumos de comunicación o elementos, herramientas que sirvieran para poder, de alguna manera, como compartir temas que nos hacen a todos, que tienen que ver con la ciudad, ¿no? La ciudad es un hecho complejo, y a veces las propias dinámicas de la ciudad, sean políticas públicas o también procesos urbanos, o como en este caso que nos convoca una ley de vivienda, son hechos que generan como cambios en la ciudad, y que esas cosas a veces veíamos que cuestan ser entendidas por otras personas que están por fuera o de la academia o por fuera de los espacios de gobierno, digamos, o de administración. En eso fue que comenzamos, como decías, en un proyecto que tenía una pata más fuerte como en lo audiovisual. De hecho, tenemos un canal de YouTube donde tenemos 11 videos que tienen, de alguna manera, como el foco en diferentes procesos urbanos o temáticas que hacen a esto de la vivienda y a esto de la ciudad. Y sí, como comentabas vos, esto se fue como, de alguna manera, como
expandiendo hacia otras formas que tenían que ver con las redes sociales y también con generar espacios de talleres o de encuentros con otros colectivos, sean barriales o cooperativas, por ejemplo. Sí, el inicio, digamos, del proyecto, si bien nos conocimos en un posgrado vinculado a la temática en Facultad de Ciencias Sociales y desde ahí, digamos, empezó a concebirse el proyecto, empezó a tomar cuerpo en el marco de la pandemia. Y también desde ese principio, como decir, esa producción audiovisual tenía que tener como canales de información. Inicialmente, como decía Álvaro, pensábamos, digamos, salir con esos videos, con esta concepción más prepandémica, de salir con los videos y ir a talleres barriales, a cooperativas, bueno, a lugares, digamos, un poco con esa visión del grupo de estudios urbanos en los años 70 y 80, digamos, poder llevar esos videos y aquella poder de Mariano Arana, ¿no? Hace referencia a eso. El grupo de estudios urbanos. Y discutir en base a eso. Pero bueno, el contexto, digamos, de pandemia hizo que nos enfocáramos un poco más en las redes sociales y nada, y fue, digamos, en las redes sociales vos tenés que generar mayores producciones, más de discusión y de reflexión, que los videos eran un insumo importante, digamos, a la hora de divulgar, pero había que generar otra serie, digamos, de productos comunicacionales que el mismo formato, digamos, te exigía de redes sociales. Igualmente, después de la pandemia, sí hemos tenido oportunidades de salir a barrios y demás, a testear, digamos, de alguna manera los videos o a discutir con la gente y con las personas sobre estos fenómenos, digamos, urbanos. Un poco parados capaz que no lo dijimos al principio, en esto del concepto como el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad tiene que ver con estas dos dimensiones, un concepto que en su principio lo planteó Lefebvre, pero que también hoy en día, por ejemplo, Harvey o Rolnick, o ha tomado fuerza también en el campo popular. Es un concepto que maneja, por un lado, sí, el acceso, el derecho a la ciudad, entendido como el acceso a los bienes o a los servicios que nos brinda la ciudad, a una cuestión más democrática de del acceso a esos bienes, pero también, y es en esta la pata donde nosotros nos paramos, en el acceso a la participación en la construcción de ciudad, a las decisiones que tienen que ver con la ciudad. En esto nosotros entendemos que es necesario como generar, un poco lo que plantea el proyecto nuestro, el colectivo, es generar herramientas que promuevan la información, la comunicación, la reflexión, para así tener capacidad de información para poder participar, para poder opinar y saber, participar, decidir, hay que saber. Y bueno, un poco es lo que nosotros promovemos, tratar de abrir un poco la información. Han trabajado, decían, con otros colectivos, han intercambiado con otros colectivos, por ejemplo, Ciudad Abierta, que es uno que conocemos aquí, hemos entrevistado un par de veces. ¿Hay interés por este tipo de debates, ¿no? En la sociedad civil o en la gente en particular? ¿Lo ven así? ¿Está particularmente, digamos, atractivo este tema, lo que hace a la vivienda, lo que hace a la movilidad? Ha habido un progresivo, digamos, interés, por lo menos, desde que nosotros estamos como metidos más en esta cuestión más de divulgación y demás. Hemos identificado varios colectivos vinculados a la temática. Entendemos que hay como una especie de crecimiento en ese interés, de interés como de la cosa pública. Sin embargo, ese interés no lo vemos muchas veces reflejado en prensa o en publicaciones de artículos y demás. Tuvimos la experiencia de trabajar con gente de Barcelona, por un proyecto que trabajó en miles de ciudades, vinculado a supermanzanas, vinculado a estas cuestiones de movilidad y demás. Y tuvimos un intercambio con gente de Barcelona en la cual, digamos, nos compartía que la discusión pública de las temáticas de la ciudad allá son como muy habituales y muy normales. O sea, la producción periodística vinculada a temáticas de la ciudad es cotidiana, y eso implica, digamos, construir una masa crítica, la población pueda construir ciertos elementos de discusión que hace que de alguna manera eso se amplifique y repercuta en el mundo de la política, digamos, y de la toma de decisiones en función de eso. Que para bajarlo un poquito, que muchas veces no estamos hablando solamente de políticas públicas, estamos hablando a veces de construcción de un espacio público, de una esquina, de una plaza, o
o bueno, ahora que ha tenido tanta fuerza el tema de tanta discusión, el tema de la ciclovía, por ejemplo, digo, son discusiones que a veces son puntuales, que no son de una mirada macro de la ciudad, pero que, como decía Gonza, falta a veces. Nosotros lo ponemos en comparación, no sé, uno tiene siempre en todos los diarios, en el informativo ni que hablar, en la tele quiero decir, espacios de deporte, de fútbol. No existe una sección ciudad, por ejemplo, ¿no? O si hay una sección ciudad hablan de la basura, o sea, de problemas puntuales, sino de una mirada más reflexiva sobre lo que pensamos nosotros de nuestra ciudad. Ahí es que tomamos contacto con esto que traía estos abuelos Gomi, que le llamamos nosotros el grupo de estudios urbanos, porque nos parece que lo que se hizo en su momento, esto de querer como de alguna forma como democratizar la ciudad, entenderla que no es un tema de decisiones solamente del político de turno, sea intendente o el gobierno nacional, es como fundamental, o sea, que la gente tome conciencia, y no solamente quien estudia arquitectura, o sea, en eso es que nosotros tratamos como de pararnos. Y ahí sí, el cruce con otros colectivos, sea Ciudad Abierta, que trabajan muy bien el tema de movilidad, o otros como la Comisión de Derecho a la Ciudad, que acá en Ciudad Vieja, que viene también trabajando temas importantes como el tema de la gentrificación. Los desalojos. Los desalojos. Son como algunos aliados, o al menos como espacios donde nosotros también podemos como compartir miradas que van en ese sentido de promover esta mirada más amplia de lo que entendemos por ciudad. Para entrar ya en definiciones, ustedes, antes de entrar puntualmente quizás en lo que profundizaremos de la ley de vivienda promovida y la visión que ustedes tienen al respecto, ustedes hablan de que Montevideo está atravesando una emergencia habitacional. ¿Por qué? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas de esa emergencia? Bien, sí. Recordemos un poco, al principio, digamos, de esta gestión de gobierno, en la ley presupuestal del 20 se estableció una normativa para declarar emergencia habitacional, donde disponía quiénes la podían declarar, Presidencia de la República, conjunto del Ministerio de Vivienda, que había que ubicar territorialmente el asentamiento donde se iba a declarar esa emergencia habitacional, con una ubicación exacta. Esa disposición quedó, digamos, como normativa. Nunca se declaró emergencia habitacional, ni siquiera en ningún asentamiento específicamente. Lo que nosotros entendemos por emergencia habitacional seguramente no se restrinja a esta gestión de gobierno, sino que es mucho más amplio en el tiempo. Digamos, estamos hablando de 656 según el último relevamiento de techo de asentamientos, según el último pedido de acceso a la información pública que hicimos nosotros en el 21, de 621 asentamientos. No tenemos noción de cuánta población está viviendo en asentamientos. Sí tenemos algún estudio vinculado a techo que hizo en el 22, medio post-pandemia, digamos, saliendo de la pandemia, donde se percibía, como uno de los elementos que relevaron, la percepción del aumento de gente viviendo en asentamientos, o sea, la densificación de esos asentamientos. Sí vivimos el crecimiento sensible de gente de situación de calles. No tenemos un elemento objetivo para decir a partir de acá es emergencia habitacional o a partir de allá es emergencia habitacional. Sí venimos evaluando o valorando que desde hace muchos años, casi ya una trayectoria como histórica del país, o por lo menos a partir de los 90 hubo un crecimiento exponencial de ocupaciones y de la ciudad, digamos, entendida como ciudad informal, y que eso tuvo un leve descenso en los periodos de 2005 a 2015, pero muy leve descenso. Y la inversión no fue significativa, digamos, en dinero. De ahí partimos, no hay un elemento objetivo que digamos es emergencia habitacional. Partimos de esa... Digamos, ¿el plan Avanzar, por ejemplo, ahora no lo ven como un impulso suficiente? Digo, porque desde el gobierno se señala que es que se están aplicando el doble de recursos, bueno, ¿no?, para erradicar asentamientos. Sí, es verdad, digamos, que la disponibilidad de recursos aumenta significativamente. 480 millones se destinaría desde el plan Avanzar. No sabemos en qué, digamos...
A ver, para poner en contexto, es la información vinculada a estas temáticas de ciudad y específicamente de vivienda que dispone el Estado uruguayo es mínima, muy poca, no es del todo buena. O sea, ese es un elemento con el que se encuentran ustedes, por ejemplo, dificultades para recabar información, exacto, para recopilar. Sí, y nosotros no es un problema. Se encuentra, digamos, el Estado para poder tomar decisiones a la hora de invertir. Sí, el último relevamiento. Digo, ustedes como colectivo para estudiar, analizar y poner en crítica el tema. El último relevamiento público y que se publicó vinculado a asentamientos es desde el 2018. Hasta ahora no hemos tenido ningún dato más, a no ser el acceso a información pública que hicimos en el 21. Y hicimos 2 veces más acceso a información pública, en los cuales nos dijeron que no tienen datos. Así que, digamos... El problema, digamos, del dato es uno de los, que nos vemos nosotros, es uno de los más importantes o prioritarios, capaz que es eso, que cuesta incluso como monitorear políticas que se presentan o se promueven como grandes soluciones, como puede ser el caso del Plan Avanzar, pero que públicamente no existe información de dónde se está llevando adelante, qué inversión, qué plan de trabajo tienen previsto, o sea, entonces... por ejemplo, el Plan Avanzar, nosotros nos basamos primero en una presentación que se hizo en la Torre Ejecutiva, que hizo el Poder Ejecutivo, de eso, que fue una cosa filmada en YouTube, tratar de sacar información, o sea, porque no estaba pública tampoco esa información después. A lo que voy, el tema de los datos, nosotros vemos que nosotros tenemos esta gimnasia de ir haciendo solicitud de acceso a la información porque nos parece una herramienta que tiene base en todo esto que hablábamos previamente, pero que nos muestra claramente de que incluso no hay dato a la interna a veces de la propia administración, porque en algunas respuestas que nos han dado se contradicen. Sí, claramente. Eso, sí. De hecho, el avanzar no sabemos cuánto avanzó. Digamos, para cerrar la pregunta específica, en términos no sabemos ni cuánto se ha invertido hasta ahora, cuánto avanzó, cuántos de los proyectos que presentaron en el Poder Ejecutivo avanzaron, cuáles no avanzaron, cuáles son... Sí, además ahí están muy metidos las intendencias también, ¿no? Como claro, un actor que también es relevante y que está más en territorio y eso descentraliza incluso mucho más la información, más allá de que está esta pata, esta oficina específica que se impulsó con el Plan Avanzar, ahí está la de Inisu. Pero les quiero preguntar, a ver, hecho este diagnóstico así más en general de lo de emergencia habitacional, concretamente la ley de vivienda promovida, ¿cómo entraría en esa evaluación general que hacen? O sea, ¿qué peso tienen? ¿Por qué decidieron mirar hacia allí en líneas generales? Capaz que... A ver, la ley de vivienda promovida es una ley que en su comienzo se llamó Ley de Vivienda de Interés Social. En el 2011, gobierno de Mujica. Y que lo que de alguna manera trataba, y creo que fue lo que impulsó, promovió, es redireccionar las inversiones en temas de inmobiliarios, por decirlo de alguna manera. Con algunos topes, algunas restricciones al desarrollo inmobiliario. Estamos a más de 10 años del comienzo de la ley, entonces nosotros venimos haciendo como un poco una mirada enfocada en lo que se vino desarrollando en estos años, porque nos parecía que es una política que ha tomado de alguna forma este carácter de tener un desarrollo como política de Estado, podemos decir, porque bueno, sí, la siguieron todas las administraciones. Exacto, la siguieron y ahora con modificaciones incluso en 2020, que ahora después hablamos que esas modificaciones incluso después hablamos, pero tuvieron se generaron récords de proyectos presentados, de viviendas promovidas, en fin. Por suerte después le cambiaron el nombre, ahora volvemos a esto, de la vivienda promovida y dejó de lado aquello de la vivienda de interés social porque que claramente la realidad mostraba que no estaba teniendo ese carácter la ley. Las cosas positivas de la ley, seguramente ya las conversaron con los entrevistados de la semana pasada, tienen que ver con esto, ¿sí? Redireccionar inversiones, poder invertir en zonas donde antes no se invertía, porque para que lo entiendan algunos, bueno, la ley propone zonas de la ciudad, en el caso de Montevideo, pero también en el interior, donde se puede, donde generando un proyecto en esa zona puede plantearse dentro del marco de la ley. Entonces eso hizo que, por ejemplo, se dejara quizás esa construcción que estaba más desarrollada en la costa, pensemos en Pocitos, qué sé yo, y se empezó a generar
inversión en otras zonas. La Blanqueada, Cordón más fuertemente, también algo de Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo. Cosas que nosotros, cualquiera, puede darse cuenta que ha tenido como un boom. Esto ha cambiado la fisonomía de la ciudad. A su vez, otra cosa quizás positiva tiene que ver con la generación de empleo, que es básicamente lo de gran parte de los que promueven la ley separan, ¿no? Esto genera movimiento, la construcción, para la economía uruguaya la construcción es una fuente de derrame, ¿no? Derrama mucho. Los promotores hablaban de 4, por cada peso que se invierte en la construcción se generan 4 más, o se multiplica por 4, decían. Sí, puede ser. Nosotros no lo sabemos, pero eso dicen. Pero a su vez, lo que sí es algo que genera, mano de obra, en fin, genera una dinámica, lo vemos claramente cuando se estaba en obra UPM, el ferrocarril central, y es importante que haya construcción. Ahora, otra cosa positiva, también no quiero olvidar, Montevideo, en el caso de Montevideo, tiene un desarrollo, una expansión, una mancha urbana muy amplia, tiene una baja densidad. Generar proyectos que aporten a una mejora de la densidad, una mayor densidad, es algo positivo porque también nos permite de alguna manera ser un poco más eficiente en esta ciudad expandida que tenemos y que genera bastantes problemas. Pensemos en la movilidad, en el transporte público, calles, saneamiento, en fin. Ahora, al punto. Nosotros lo que miramos como con una mirada más crítica tiene que ver con esto de que no nos parece ser una herramienta que promueva el acceso a la vivienda. Sí es una herramienta de inversión, una política de inversión, y donde nosotros de alguna manera la posicionamos. Esto nos parece una política de inversión, no una política pública de vivienda. Ahí está, de inversión y empleo, dicen ustedes, pero no de acceso a la vivienda. Esa no es como ha facilitado la crítica primera. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se ha mostrado, incluso en informes que hacen los propios desarrolladores, gran parte de quien accede a la compra de esas viviendas son inversores, y en muchos casos, en la mayoría, extranjeros. Y entonces esta vivienda se transforma de alguna manera en una herramienta de generar dinero. O una reserva de valor. Bueno. Digamos, el 83% fue el informe que sacó Infocasas. También eso, ¿no? Seguimos con esta construcción de datos. El Estado ausente construyendo los datos, ¿no? Cuando la exoneración fiscal tiene un promedio anual, por los datos que compartió Fuckman públicamente, y no hubo una contrapropuesta de esos datos. Estamos hablando de una exoneración fiscal promedio anual de entre 60 y 70 millones de dólares. Si hacemos la cuenta en todos estos años, los 14 años de vivienda promovida, casi 1.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto? O sea, como para hacer un comparativo, desde el 99, de la creación del PIAI, del Programa Vinculado a Asentamientos, hasta el día de hoy, sacando el avanzar, que no sabemos cuánto invirtió, estamos hablando que hay 4 contratos que se hizo con el BID, de los cuales el 70% ponía la plata al BID y el 30% al Estado Nacional, de 100 millones, o sea, 400 millones de dólares en 25 años, versus lo que se exoneró, casi 1.000 millones de dólares de exoneración fiscal, según los datos que están publicados y que los compartió Fuckman. No tenemos otros datos. Si tuviéramos otros datos, capaz que está bueno como para afinar eso. Sí, ahí recuerdo de la entrevista con los promotores, ellos hacían ese cálculo por lo que yo decía del derrame, ¿no? Bueno, dejaron de generar ahí, es un periodo acotado, 10 años, ¿no? Más o menos varias de las exoneraciones fiscales que se generan, pero decían, bueno, ahí se da en determinado eslabón, digamos, de la cadena, y capaz que se generan recursos que es difícil contabilizar, si estamos hablando de falta de números, en otros eslabones para atrás, digamos, que ahí no están exonerados, o donde el Estado, al revés, capaz que si no tuviera esta herramienta, no logra generar, ¿no? Pensando en lo que derrama la construcón para atrás. La construcción en vivienda de asentamiento también derrama. Pero claro, no, pero es muy gráfico el número que manejan, si efectivamente es así y no se ha salido a Si pudiéramos tener digamos. datos oficiales, nosotros agradeceríamos, porque en realidad puedes manejar información de mejor calidad. Pero si este es el dato que está públicamente y no se salió a contrarrestar, estamos hablando de
de a qué estamos destinando, digamos, ese dinero, porque las construcciones que estamos haciendo también implican ciertos, por ejemplo, amenities como piscinas, como pet garden o espacios de cowork. Bueno, ahí hay que poner un poco, digamos, afinar un poco el ojo, digamos, y el Estado uruguayo debería de alguna manera redireccionar esos recursos, ¿no? Sí. Porque la emergencia habitacional está en otro lado. Que, digo, yendo a los pet gardens y los amenities, que no es un problema que el mercado genere proyectos porque evidentemente hay una demanda, ¿no? Sí, sí. Hay una alta demanda. Sí, o hay una generación de demanda, o sea, hay un marketing de todo esto, está bien. O sea, nosotros no tenemos nada en contra de los pet gardens y los amenities, en fin. Lo que se cuestiona, o sea, que cuestionamos de nuestra parte es esto que esa exoneración fiscal, ese número que planteaba Gonza, que de alguna manera también es un gasto público, porque en realidad lo contamos como exoneración, pero digo, lo estamos gastando. Y en eso o sea, tiene sentido que estando, o sea, entendiéndonos que partimos de la base que estamos en una emergencia habitacional con un doble de población en situación de calle, con un aumento de asentamientos, tiene sentido que el Estado, nosotros todos, exoneremos, gastemos plata en esos amenities, en esos pet gardens, en ese proyecto que promueve. Bueno, en fin, nosotros lo que cuestionamos es un poco eso, o sea que quizás no es ese el foco que debería tener una política pública de vivienda. Y tampoco, perdón, quería complementar, que tampoco tenemos un seguimiento de esa inversión, no sabemos cuáles son las segundas inversiones, quiénes están viniendo a hacer las segundas inversiones, cuántos metros cuadrados se está acumulando esas segundas inversiones, porque si el 83% es para inversionistas, capaz que esos inversionistas tienen 10, 15, 20 apartamentos. No sabemos cuando en realidad, por ejemplo, en los procesos de regularización de asentamientos tenemos el nombre de cada una de las familias, de cada uno de los integrantes del hogar, el seguimiento. Es decir, cómo, digamos, se concibe una política y otra y qué destino de recursos se le da a una política y otra. Ahora, enseguida, hacemos una tanda y conversamos sobre qué es lo que ven ustedes en cuanto al precio, si efectivamente qué elementos tienen para ver si bajó o no y si eso incidió en el mercado, ¿no? La ley de vivienda promovida como tal, más allá de esto que están señalando, y también pensar en, bueno, qué cambios de fondo necesita entonces la ley como para generar lo que ustedes plantean, ¿no? O por lo menos rediscutir ese monto que señalan, bueno, se está destinando a esto cuando, por otro lado, considerar las carencias están en otro lado. Enseguida continuamos conversando con Álvaro Moreno y Gonzalo Cortizo del colectivo Miles de Ciudades. Hoy aquí en Perspectiva estamos conversando con quienes tienen una mirada crítica sobre la normativa de vivienda promovida, que ha provocado una suerte de revolución de inversión inmobiliaria en Montevideo. El colectivo Miles de Ciudades señala que esta normativa, más que una política de vivienda promovida, ha sido una política de empleo y de inversión y no ha tenido el impacto que se esperaba en un mejor acceso a la vivienda para sectores medios y bajos de la población, ni tampoco en un descenso en el precio de los alquileres. Bueno, ¿qué camino alternativo proponen para trabajar en este sentido? De eso estamos conversando hoy con Gonzalo Cortizo, que es comunicador, integrante de Miles de Ciudades. Trabajó en la División de Tierras y Hábitat de la Intendencia, antes estuvo en el programa de mejoramiento de barrios. Y Álvaro Moreno, que es arquitecto también, integrante de este colectivo. Miren, les comento algún mensaje que venía desde la audiencia. A ver, por ejemplo, hay quien plantea, a ver si acá lo firma, Nicolás, dice, sobre el nuevo desarrollo inmobiliario, uno, se pregunta, ¿cuál es la visión a largo plazo para la ciudad? Él entiende que los planes de ordenamiento son muy contradictorios, por decir algo. Y dos, plantea, si la población no crece, la población uruguaya, tenemos datos del censo, no crece, ¿para quiénes son las nuevas viviendas? Hay algo ahí, ¿no?, de ese fenómeno que se está dando que podría explicar esto que yo les decía. Bueno, hay una demanda también que responde a que los desarrolladores inmobiliarios digan, estamos construyendo también porque hay demanda.
¿Qué es lo que perciben ustedes de los cambios, hasta incluso en las formas de vida, que ha hecho que estos proyectos de los que estábamos hablando recién, incluso con muchos amenities, prosperen o por lo menos se vean en crecimiento? Bien, quizás hay que entrar en esto de, digamos, las reglas que tienen que ver con el mercado inmobiliario no son tan simples como en la oferta y la demanda. Por ejemplo, que haya más viviendas, hay quienes atribuyen la bajada del precio del alquiler a que, por ejemplo, los efectos positivos de esta ley. Pero no simplemente, porque lo que hemos visto o lo que venimos siguiendo un poco tiene que ver con esto que conversábamos recién, de que puede existir una demanda, pero esa demanda no es una demanda de quien accede a la vivienda para habitar o para vivir, sino lo que puede haber y que creemos que existe, es una demanda en cuanto a colocar dinero, a invertir. Sí, hay una demanda en la construcción de proyectos que permitan invertir en el mercado inmobiliario. Que eso tenga un corrimiento, bueno, digamos, se traslade a que más personas quieran vivir. Porque no necesariamente, dicen ustedes, esas viviendas se ponen efectivamente en alquiler o se ponen a precios accesibles. Exacto. O sea, nosotros lo que conversábamos recién, ese 83% que plantea que quienes acceden a estas unidades que se generan dentro de esta normativa son inversionistas, que lo que hacen es comprar para luego alquilar. Que está bien, hay una parte de los argumentos positivos, de lo que plantean positivamente, defienden la ley, atribuyen a que esto tiene un efecto cascada, ¿no? Que de alguna manera, a haber más viviendas, si bien la gente no accede a esas viviendas, otra vivienda queda más barata, en fin. También, de vuelta a lo mismo, nosotros no tenemos datos concretos de eso, no hay un seguimiento de quién invierte en estos proyectos. Algo que se habla muy de costado en varios temas, pero bueno, la guita, el dinero del lavado. O sea, por ejemplo, ¿es Uruguay con esta ley un espacio que promueve entonces la inversión de dinero de afuera para vivienda que puede bajar el alquiler? Está bien, pero ¿de dónde vienen esos fondos? Nada, para nosotros es algo que le hace, como decíamos al comienzo, tiene que ser como el clave a la hora de pensar una política pública de vivienda. Estos proyectos que promueven nuevas formas de habitar, sí, lo que hablábamos también entre medio ahora en la tanda, Uruguay, o que planteaba el comentario, no ha tenido un crecimiento de población Uruguay en estos años, desde el 68, me acuerdo del trabajo hecho por Juan Pablo Terra de la CIDE. Ya venía la demanda, digamos, de hogares, no era tanto menor que ahora. Lo que ha cambiado un poco, la población, lo que ha cambiado son los hogares, ¿no? La distribución de las personas. Hay más personas viviendo solas, por ejemplo, ¿no? O que demoran monoparentales. Claro. Eso ha generado una demanda mayor de hogares, de vivienda, no porque vivamos más personas. Y ahí, por ejemplo, está buena la pregunta de qué ciudad estamos construyendo, ¿no? Y qué ciudad está promoviendo esta ley. O sea, nosotros vemos, repito, es algo que se ve en la ciudad. Uno camina en la ciudad y tiene saca una foto o viene con alguien hace 10 años y pasea ahora por el Cordón, por Palermo. Hay cambios reales en la ciudad. Sí, recordemos, vos empezabas destacando algunas de las cosas positivas que entendés Claro. que tiene, porque entre otras cosas, o sea, hay lugares donde no había saneamiento y inversiones... Sí, no, claro, por ejemplo, no había construcción, nadie invertía en la blanqueada, ¿no? Exacto. A ningún Bueno, desarrollador eso es lo que decía el desarrollador, claro, ¿no? Que había barrios que no se miraban porque no era atractivo para invertir y por lo Claro. tanto estaban como quietos Sí, desde hace 40 años. Y barrios que tenían, o sea, digamos, en fin, son cercanos, son barrios intermedios que tienen buenos accesos, buenos servicios. Pero, volviendo. Bueno, y eso genera también comercio de barrio, dinámicas, comercios nuevos que se instalan y demás que muestran el movimiento. Claro. Pero volviendo al planteo de ustedes. Exacto. La ley, la liberación, algo que no dijimos creo al comienzo, pero la ley promovida, la ley de vivienda de interés social, la ley promovida, lo que planteaba de alguna forma es ponerle una regla al mercado, al desarrollo del mercado inmobiliario, ponerle reglas, por ejemplo, topes de venta, de precio de topes en los precios de venta de algunas unidades, entre otras cosas. Eso ha tenido como varias modificaciones.
y claramente a partir del 2020, con la nueva administración del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, tuvo mayores liberaciones al mercado, ¿no? Pensemos, para repasarlas, tuvo la habilitación para incorporar monoambientes. Monoambientes que antes no estaban comprendidos dentro de la ley de vivienda promovida, ¿no? A su vez, la liberación de los topes de unidades de un dormitorio. Antes tenía un tope, hasta no me acuerdo, un 20%. No, un 50%. Un 50%. Bueno, ahora un edificio puede ser enteramente de unidades de un cuarto solo. De un dormitorio y de monoambientes, que si uno lo piensa, a la hora de hacer un proyecto, uno, por eso también está dado a que se ha batido récords ahora de viviendas, de unidades, bajo la ley de vivienda promovida, de presentación de unidades de los proyectos, pero en realidad se ha batido récord de unidades, o sea, y es porque también dentro de cada proyecto entran más unidades, porque estamos poniendo viviendas estamos poniendo monoambientes y viviendas de un dormitorio. Esto atado que quiero responderle al que planteó qué ciudad estamos construyendo. Esta ley lo que está promoviendo de alguna manera puede ser estos edificios que tienen monoambientes o viviendas de un dormitorio, que puede ser, como estábamos conversando recién, que pueda ser necesario para parte de la población, sí, acceder. Pensemos, tenemos mucha población envejecida, o sea, una vivienda de un dormitorio puede ser accesible, puede dar respuesta habitacional a algunas demandas, pero no es tener viviendas de un dormitorio, tener edificios enteros de un dormitorio de monoambiente no parece ser algo... No, tener una franja, digamos, determinada a la que vos vas dirigida no parece ser, digamos, estratégico como Exacto. ciudad, digamos, a la hora de nutrir al parque habitacional de viviendas. Es decir, más si uno enfoca de donde está ubicada la emergencia habitacional, que no son características de ese tipo de población, que son que es lo que estamos viendo en el Cordón. Ya en el Cordón, de las 39.000 viviendas de promoción de la ley de vivienda promovida en todos estos años, 7.000, en el entorno de 7.000 se ubican en el Cordón. Caramba, eso ha cambiado, digamos, la fisonomía del barrio y ha cambiado la población del barrio, una población estudiantil, también la ubicación de las diferentes facultades ahí en la zona. Bueno, cambia, digamos, de alguna manera la dinámica barrial. No sabemos, no tenemos datos de vuelta si hay procesos de expulsión de población anterior en Cordón. ¿Por qué no puede solventar? Porque el metro cuadrado de Cordón, más allá que se encareció, claramente. El de La Blanqueada se encareció, el de Jacinto Vera se encareció, el de Cordón, Palermo. Y ustedes dicen eso, por ejemplo, no se puede medir, no hay datos que permitan saber si eso hizo que las personas que vivían ahí. Y bueno, eso hay que hacer una investigación específicamente, digamos, vinculada a la zona. Pero dado el panorama que se está dando, no sería de extrañar. Y bueno, se dan las condiciones para procesos se dan, digamos, ciertas condiciones que generan como ciertos procesos de expulsión, digamos, cambio de población, determinados comercios con ciertos perfiles, boliches, jóvenes y demás, muchos emprendimientos inmobiliarios de ciertas características de monoambientes y un dormitorio. Bueno, se dan las condiciones para que se genere algo como el estilo. Para ir cerrando, porque nos quedarían 1000 puntas y de hecho está bueno para retomar en otro momento con otro de los planteos y de las cosas que ustedes están estudiando vinculadas a la ciudad. A ver, ¿cuáles entienden que ustedes están incluso como colectivo relevando los planteos en materia de vivienda de los precandidatos, ¿no? ¿Qué hacer entonces con este panorama? ¿Qué proponen ustedes sobre un camino alternativo para mejorar el acceso a la vivienda? O por lo menos para encauzar esta discusión. Bueno, capaz que lo primero que nosotros tratamos, y creo que sí es como alcanzable a nuestro ámbito, a nuestro espacio de trabajo, tiene que ver con esto como de la conceptualización. Entender esto que nosotros repetimos, de que no nos parece una ley de vivienda, sino que tiene más pinta de una ley de inversión o una ley de empleo. Cambiando esta conceptualización, nos parece que es importante generar políticas públicas de vivienda que atiendan a lo que realmente nos está pasando como sociedad, porque si no en un rato va a ser cada vez peor. Entonces, está bien, quienes defienden esto como una política que atrae inversiones, que genera empleo, eso tiene un sentido. O que genera esto positivo que vemos, que es la construcción en zonas donde antes no se construía. Pero no estamos atendiendo al problema real, no estamos atendiendo a la necesidad de vivienda que existe.
Tenemos políticas públicas de vivienda que vienen llevándose adelante hace muchos años y que vienen funcionando. Por ejemplo, pienso la cantada es el cooperativismo de vivienda, que es una política también que se ha transformado en una política de Estado, que ha trascendido a los gobiernos. Pero, por ejemplo, el cooperativismo no tiene una exoneración del IVA en la compra de los materiales, con plata que le da el propio Estado, ¿no?, para comprar esos materiales. Entonces, pienso que hay que pensar... Ahí, por ejemplo, entienden que podría ser más efectivo pensando en lo que puede ser, sí, más cerca a una emergencia habitacional. Y bueno, por lo pronto sabemos que, como decía Gonza, quienes acceden a los realojos de un asentamiento, quienes acceden a una política de una cooperativa, tenemos un nombre, tenemos un estudio, ¿no?, de que hay una necesidad. Hay una necesidad. Quienes acceden a esto otro, no tenemos un seguimiento, que también es uno de los debes que tenemos como país, ¿no? Al inversor, al que tiene plata, no se lo mira tanto como al que no tiene. O sea, el ejercicio de estar censando a los asentamientos y a los pobres, sino estar como viendo de dónde viene ese dinero. Ese es otro tema. Volviendo a la política pública de vivienda, entendemos que, por ejemplo, esto debería encauzarse en lo que tenía el espíritu que tenía al comienzo, que fuera regulada, que tuviera topes a la hora de está bien el mercado, podés generar, motorizar el mercado para que desarrolle estos proyectos, pero que parte de estos proyectos te sirvan para, no sé, para construir una cartera pública de apartamentos, para una cartera pública de alquileres sociales, en fin, se me ocurren Sí, alguna... de hecho, parte de la flexibilización fue sacar, digamos, la posibilidad de que algunos apartamentos quedaran, digamos, en manos del Ministerio de Vivienda para poder formar parte del parque de viviendas públicas. Igual creo que, digamos, para dar como una mirada más global del tema, es decir, ni la ley de vivienda promovida va a solucionar el tema habitacional, claro, específicamente, porque no lo va a llegar, ni si las transformamos tampoco lo va a... Parece ser que debería haber una batería mucho más compleja de soluciones o de políticas vinculadas a vivienda, y volvemos a la cuestión como inicial, digamos, en términos presupuestales. Vivienda ha tenido 0,5% del PIB, o sea, medio punto del PIB promedio desde el 2011 hasta la fecha, digamos, de destino. Con ese presupuesto es muy difícil poder traccionar diferentes políticas o ampliar un abanico de políticas que puedan, es decir, al menos poder revertir esta tendencia o el estancamiento, digamos, en asentamientos y demás. Por tanto, el problema es presupuestal, digamos, y también es de un poco cultural y de concepción, digamos. Mientras que nosotros sigamos entendiendo que la vivienda es un producto comercializable del mercado, y el ejercicio, digamos, y el acceso a ese derecho no esté jerarquizado, no discutimos, por ejemplo, que educación tiene que ser universal, no discutimos que después vemos las calidades y demás, o que la salud debiera ser universal. Sin embargo, en vivienda parece haber una trayectoria, debe ser por nuestra historia propietarista, digamos, y demás, o de difícil acceso a la vivienda, en la cual la solución tiene que ser individual, y no es muy difícil digamos, que esa solución sea colectiva, o que el Estado de alguna manera garantice esa. Sin embargo, a pesar de existir la normativa de la Constitución, entonces, digamos, si en términos culturales no damos vuelta un poco la taba, digamos, si no jerarquizamos ese derecho, si no lo ponemos en ese tridente potente de vivienda, salud y trabajo, vivienda, salud y educación, trabajo, algunos otros, es difícil, digamos, poder cambiar, digamos, que haya dinero en ese sentido, ¿no? Una cortita. Y no estamos de alguna forma como tampoco pidiéndole al mercado que esté a cargo de generar soluciones habitacionales. Lo que estamos planteando es que es el Estado quien tiene que estar regulando o generar políticas públicas que regulen la inversión del mercado.